Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Cuánto sabemos? 100. 86. Bueno. Es raro porque yo les envié las notas, no les he llegado. Bueno, pues en primer lugar, pues los quiero felicitar. No bajaron de 20, 25, 28, 29 puntos. Les fue excelente, les fue muy bien. Yo creo que esta sección les fue mucho mejor que las otras. Pero están bien, todos están bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el módulo número 2 y vamos a referirnos a lo que es la política agraria colonial. Vean, cuando hacemos referencia a esta política agraria colonial, nos referimos principalmente, vamos a hablar de tres presidentes, lo que es el doctor Mariano Gálvez, Rafael Carrera, vamos a ver a Justo Rufino Barrios y vamos a ver a Jorge Ubico. Bueno, ¿cuál fue la política del doctor Mariano Gálvez? Aquí entramos a lo que es la política agraria colonial. Bueno, en el periodo de Mariano Gálvez se reglamentó la matrícula de bienes inmuebles como contribución territorial. Es decir, que con el doctor Mariano Gálvez ya se fueron realizando ciertos registros de conformidad con la contribución territorial de ese momento. Este gobierno de Mariano Gálvez se caracterizó por ser un gobierno de carácter reformista, promoviendo la propiedad privada. Se dieron la repartición de terrenos baldíos, aquellos pues que no eran trabajables. En este periodo de Mariano Gálvez se da la expropiación de latifundios de la iglesia, estimulando a los agricultores de la producción de grana, del café y de la cochinilla. Quiere decir que en este periodo del doctor Mariano Gálvez sí hubo expropiaciones a la iglesia para distribuir esas partes de esas tierras a la gente que la necesitaba. Acá se da una gran producción, lo que era la grana, el café, la cochinilla. Esto de la cochinilla eran aquellas como cuestiones como para hacer pinturas, tintes. Bueno, el gobierno de Rafael Carrera. Este fue un gobierno conservador. Emitió un decreto del 21 de marzo de 1847, por medio del cual se funda en forma independiente la República de Guatemala. En materia de producción agrícola se desarrolla el cultivo de la grana. La grana era un producto que el cual exportaban a Europa y a otros países, los cuales ellos la realizaban como para la creación de ciertas sustancias como tintes y cuestiones que a ellos les interesaban. Bueno, Justo Rubino Barrios, a él se le llamó pues
la época de las reformas liberales. Justo Rufino Barrios procedió a nacionalizar todas las tierras pertenecientes a la iglesia y a los monasterios. En los periodos anteriores se expropió la iglesia. Mariano Gálvez. Justo Rufino Barrios nacionaliza las tierras que pertenecían a la iglesia y a los monasterios. Pero el problema con él fue que intensificó los latifundios. Los indígenas fueron despojados de sus tierras, obligados a depender de las plantaciones en cuanto al trabajo. Su gobierno fue una fuerza policíaca al servicio de los terratenientes. Los intereses extranjeros en la época de Justo Rufino Barrios fueron los principales beneficiados en esta legislación, principalmente los alemanes que se ubicaron en el territorio de las Baja Verapaces, Cobán. Se crea la Dirección de Estadística en el periodo de Justo Rufino Barrios y se ordena el primer censo general de la República. En este periodo de Justo Rufino Barrios se suprimen los diezmos a favor de la iglesia. Se establece la libertad de culto. Cuando hablamos de los laicos, es decir, que pueden dedicarse a cualquier religión. Se da la libertad de culto. Se crea el registro de la propiedad inmueble. Se funda Correos, el Banco Nacional de Guatemala, así como el puerto de Izabal. Aquí hay un comentario de Luis Cardosa y Aragón. Él es antigüeño y dice lo siguiente con respecto a Justo Rufino Barrios. Eso yo lo encontré por ahí. Dice, Justo Rufino Barrios, dice, fue un mestizo, casi criollo, de la clase media. Era un astuto y era algo arbitrario y era un obcecado. Obcecado, o sea, aquellas personas que se les mete algo y hasta que lo realizan están tranquilos. Abrió las puertas al mundo moderno y expulsó a la Edad Media anclada en las sotanas y en los levitones. ¿Qué significa esto? Abrió las puertas al mundo moderno y expulsó a la Edad Media anclada en las sotanas y en los levitones. Eso significa, levitones eran la indumentaria y moda levita. Era una levita larga y holgada hecha de paño grueso. Aquellos levitones yo creo que son aquellos que se cuelgan en el cuello. Era una indumentaria y moda levita larga y holgada hecha de un paño grueso. Entonces, decíamos, abrió las puertas al mundo moderno y expulsó a la Edad Media anclada en las sotanas y en los levitones de la ridícula aristocracia colonial. Es decir, que él abrió las puertas de la Edad Media y cuestiones ridículas, las cuales todavía se mantenían en ese momento. La diferencia entre Rafael Carrera y Justo Rufino Barrios radica en que el
primero, o sea, Rafael Carrera, este fue un tirano para sostener el medievalismo y el segundo para implantar medidas de progreso. Y el examen se les puede preguntar, ¿Justo Rufino Barrios fue un progresista? En efecto, sí. Rafael Carrera, ¿quién fue entonces? Bueno, se le consideraba como un tirano para sostenerse todavía con el sistema medieval. Ahora, vamos hablando de Justo Rufino Barrios. Tenemos los aspectos negativos de ese periodo liberal. A los sujetos allegados a Justo Rufino Barrios se les otorgó grandes cantidades de tierra, generando con ello el latifundio burgués. Otro aspecto negativo. Imputa el auge de la industria cafetalera en detrimento de otros cultivos. El cultivo del café se mantiene sobre la base de la explotación de la mano de obra barata, especialmente en la época de la recolección. La fuerza de trabajo que se emplea para la industria cafetalera se empieza a reclutar con base en el sistema de habilitaciones. Esto del sistema de habilitaciones, pues, era cuando se realizaba a través de anticipos de pago, anticipos de dinero. Estos son aspectos negativos del sistema neoliberal, del sistema de Justo Rufino Barrios. Aquí da inicio al préstamo usurero, especialmente el alemán. Lo que yo les mencionaba con anterioridad, que en efecto, Rufino Barrios se dieron las expropiaciones, se legalizaron las tierras de las iglesias, pero se expropió tierras de campesinos y se favorecieron a muchas personas extranjeras que vinieron a Guatemala, principalmente los alemanes que se ubicaron en Baja Verapaz, en Cobán y en todo ese sector. Por eso es que hay muchas personas cobaneras con apellidos alemanes, porque ellos en ese sector se ubicaron. Aquí ya nos estamos acercando, después de este viene lo que es la época de la primavera democrática y la situación que se dio en el país. Pero como estamos viendo aspectos de la política agraria colonial, tenemos de último al gobierno de Jorge Ubico. Este fue un dictador de 14 años que estuvo en el poder, hasta que los universitarios, el pueblo, los trabajadores, las empresas privadas, los maestros, le dieron la caída. Este señor tuvo que renunciar porque el pueblo se lo exigía. Acá falleció María Chinchilla, la maestra María Chinchilla, de acuerdo a esos movimientos revolucionarios que se dieron en la caída de Jorge Ubico. Este representó fundamentalmente los intereses de la burguesía agropecuaria. Por ello, la dictadura de los 14 años se caracterizó por la anulación de las posibilidades de desarrollo de la democracia liberal. Miren, este señor Ubico creaba las leyes en el Ejecutivo y las trasladaba al Congreso para que fueran aprobadas directamente.
Este señor iniciaba los procesos de causas en donde realmente no habían pruebas en contra de personas que estaban en contra de su gobierno y los mandaba a fusilar. Puro sistema eminentemente inquisitivo, sin pruebas. Esto era lo que hacía este señor. Y tuvo que entregar el poder a Jorge Francisco Javier Arana, a Coarben Guzmán, Toriello. Posteriormente ya vienen las elecciones, en donde le dan el poder, mandan a traer de Uruguay y de Argentina al doctor Juan José Arévalo. Bueno, esto ya nos estamos pasando ya a otro tema. Entonces, Jorge Ubico representó fundamentalmente los intereses de la burguesía agropecuaria. Por ello, la dictadura de los 14 años se caracterizó por la anulación de las posibilidades de desarrollo de la democracia liberal. Este señor elaboraba leyes cuya aprobación por el Congreso de la República era obligatoria. Era un dictador. Los centros de segunda enseñanza estaban militarizados y la Universidad de San Carlos carecía de autonomía. Lo que les mencionaba, ordenaba fusilamientos de personas cuya eventual culpabilidad no se había probado judicialmente. Es como anteriormente. Los golpes de Estado eran los que daban los militares. Eran golpes de Estado violentos muchas veces. Tenían que sacar del país a los presidentes. Esos eran los golpes de Estado. Hoy no. Hoy ha cambiado. Hoy los golpes de Estado son técnicos. Hoy los golpes de Estado son de otra manera, de otra forma. Hecha la ley, hecha la trampa. Hoy los golpes de Estado son a través de las violaciones del ordenamiento jurídico. Pero antes no. Entonces, este señor Jorge Ubico ordenaba los fusilamientos de personas cuya eventual culpabilidad no se había probado judicialmente. Ahorita ya en el segundo examen, yo les voy a anotar ahí. Presidente, expresidente de la República, cuya filosofía era de un sistema eminentemente inquisitivo, en donde se daban los fusilamientos y se aplicaban las penas sin ninguna culpabilidad probada judicialmente. Eso ustedes lo tienen que saber. Fue Jorge Ubico. Luego entramos a lo que es la reforma agraria del decreto 900 como consecuencia de la Revolución de Octubre de 1944. Ubico le entrega al triunvirato y luego vienen las elecciones que mandan a traer a Arévalo, Argentina, y Arévalo le entrega a Jacob Arbenz y Guzmán. En la época de Jacob Arbenz y Guzmán se crea el decreto 900, ley de reforma agraria. Yo no sé si a ustedes les mencionaba en una de las cátedras que de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a los planes de gobierno y la filosofía que estaban enmarcados en ese gobierno de Jacob Arbenz, que él buscaba lo que era la industrialización del país. Él quería convertir un país eminentemente capitalista e industrializado.
Pero lamentablemente los gringos no se lo permitieron. Principiaron a través de la embajada y a través de los componentes o de los personeros de la United Fruit Company, que estaban en Puerto Barrios, en Izabal, o sea, la mayor exportadora de banano, que era una de las mayores latifundistas en Guatemala y que casi no pagaba impuestos. Y juntos con el embajador de Estados Unidos, principian a hacerle señalamientos que era comunista, que estaba permitiendo los endoctrinamientos y que estaba permitiendo los ejercicios, capacitaciones, ejercicios militares en Guatemala de cubanos, lo cual no era cierto. Ya que menciono Cuba, entre paréntesis, es uno de los países, yo no diría violentos, sino que uno de los países en donde están los peores sicarios, donde están los peores magnicidas, donde están los peores francotiradores que han matado a muchos presidentes en América Latina. Cuba. Sigamos. Como consecuencia de la Revolución de Octubre del 44, la reforma agraria contextualizada en el régimen revolucionario entre 1944 y 1952. Durante este periodo, trató de poner fin a la propiedad y a la relación social feudal en el campo. Es decir, que con este decreto se buscaba la eliminación de las relaciones feudales. Eso ya lo vimos cuando hablábamos del siervo de la gleba, del señor feudal, y lo cual nos permitió entrar a un sistema capitalista. Había mucha secuela de ese sistema feudal y como consecuencia lo que tendía Arbenz era eliminarlo por completo y dotar de tierras a los campesinos, que tuviesen su tierra para trabajar y para poder tener sustento y para darse un desarrollo eminentemente de carácter sostenible. Entonces, y la razón social feudal en el campo. Entonces, trató pues de eliminarla. En un intento de llevar al país hacia un desarrollo capitalista, a través de una política de industrialización, lo que yo les mencionaba, no era de comunismo, cuyo objetivo era realizar cambios en las relaciones de propiedad y en las formas de explotación de la tierra. Cuando la United Company, esta explotadora de banano, se le exige pagar mayores impuestos y se le exige que realmente ellos conforman parte de un gran latifundio, juntamente con el embajador norteamericano, mandan ya las primeras notas a Estados Unidos, informando a Washington y todos esos lugares, informando que en Guatemala se está conformando un sistema de carácter eminentemente comunista, lo que no era cierto. Todo era una mentira. Digamos, la ley de reforma agraria, o sea, el decreto 900, entró en vigencia el 17 de junio de 1952. En el 50, fíjense, la Dirección General de Estadística levantó un censo de población agropecuaria. La propiedad minifeudal destacaba su presencia en regiones más pobladas y más empobrecidas del territorio nacional.
Entonces, el censo demostró relaciones feudales y semifeudales de producción agrícola, trabajo de servicio servil y tipo de esclavos. Su producto más importante en el comercio exterior era el café, el banano. Otro dato importante que reveló el censo fueron los intereses imperialistas norteamericanos que habían conformado una de las más expresiones latifundistas en el país, con la United Fruit Company asentada en el departamento de Izabal y la otra compañía agrícola guatemalteca subsidiaria ubicada en Escuintla. El decreto 900 se elaboró de acuerdo sobre la investigación de las realidades del país, atendiendo a los datos proporcionados por la Dirección General de Estadística. Yo hice un resumen de la mayor parte de este decreto, que es el que nos sirve y nos utiliza para la impartición de la cátedra. Ustedes se pueden ingresar a internet y pueden anotar ahí el decreto 900, ley de transformación agraria, y como ustedes son pilas, solo le dan un clic y lo pueden imprimir. Aquí estamos viendo aspectos que yo considero que son muy importantes. ¿Cuál era el objetivo? Uno, liquidar las relaciones feudales de producción y pasar a la forma capitalista, preparando el paso para la industrialización del país. Puede preguntar a ustedes si el decreto de la Ley de Transformación Agraria 1551 o el decreto 900 fueron aquellos que buscaban las relaciones, liquidar las relaciones feudales de producción. Aquí entonces nos estamos refiriendo al decreto 900, porque el decreto 1551 prácticamente fue lo que se creó después de la caída de Jacob Arbenz y Guzmán, para no dejar acéfalo, no dejar en cero lo que era el aspecto eminentemente agrario en Guatemala. Sigamos. Dos, el objetivo: desarrollo de la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. Dotar de tierras a los campesinos, darles tierras a los que no tenían, proporcionando desde luego asistencia técnica, dándoles ganado, fertilizantes en general. Eso eran los objetivos del decreto 900. Luego, inversión de los nuevos capitales en la agricultura. O sea, cuando se daba el desarrollo sostenible, ya con personas que estaban avanzando en lo que era ya las siembras, estaban utilizando ya prácticamente nuevos capitales, en donde tenía que crecer el aspecto eminentemente económico en Guatemala. Luego, incrementar el crédito para los campesinos como para los agricultores capitalistas. Miren, yo veo algo muy interesante. Yo veo algo muy interesante en este gobierno. O sea, en el gobierno que viene. Busca lo que es la creación de mayores empleos, que se trabaje también la tierra, dotando a los campesinos.
dándoles asistencia técnica, dándoles créditos a los pobres a través del crédito hipotecario nacional. Eso lo ha mencionado el candidato ganador. Es algo, realmente él habla con mucha, con mucha propiedad. Se le puede creer porque ahí está el crédito hipotecario nacional, que es el Banco Nacional de Guatemala. Se les van a dar créditos menos del 5% de interés para que estas personas ya con sus parcelas puedan ir a hacer sus préstamos y sus créditos. Es una de las formas de las salidas de un sistema atrasadísimo en el que nos encontramos, abriendo los nuevos espacios en un sistema eminentemente capitalista. Eso no es comunismo, eso no es socialismo. Se busca lo que es abrir los espacios para que todos tengamos las mismas oportunidades. Y no solamente los burócratas y los que trabajaron la campaña son los que solamente tienen ellos los grandes beneficios. La inversión de nuevos capitales en la agricultura. No me quiero salir, voy a continuar con la agricultura porque si me salgo no vamos a continuar. Pero sí les puedo decir que se les va a cerrar el chorrito de pisto a todos los corruptos. Bueno, entonces, inversión de nuevos capitales en la agricultura. Incrementar el crédito para los campesinos como para los agricultores capitalistas. Aquí no hay distinción, ni hay señalamientos, se está actuando con selectividad. Todos los agricultores, pobres, medianos y los capitalistas van a tener las mismas oportunidades. Y eso es lo bueno en este sistema. Aquí no va a haber preferencia. Aquí se busca poner a trabajar la máquina para que salgamos de la situación económica en que se encuentra el interior de la República. Bienes afectables, fincas y tierras nacionales. Es decir, que se afectaban aquellas tierras, por ejemplo, terrenos baldíos y otras. Los campesinos que recibían estas tierras nacionales como parcelas individuales, usufructo vitalicio, es decir, que para toda la vida o bien para determinado lapso. Las fincas y tierras nacionales afectables, decía, los campesinos las recibían como parcelas individuales, como usufructo vitalicio, y eran cooperativas agrícolas. 25, 30 años. Latifundios feudales. Propiedad privada que no estuviera cultivada se expropiaba a favor de los campesinos o a favor del Estado. Pero ¿qué es lo que nos habla constitucionalmente con respecto a las expropiaciones? Eso está regulado en la ley. Las personas latifundistas que tienen las grandes extensiones de tierra y estas no las cultivan, el Estado les hace las grandes ofertas millonarias para comprar esas tierras y dotárselas a los campesinos, lo cual está regulado
en la Constitución Política de la República. El interés general debe de prevalecer sobre el interés particular. Entonces, a nadie se le está expropiando. A nadie. ¿Por qué? Si la misma Constitución dice que la propiedad privada es algo inherente a la persona humana y lo cual debe de respetarse. Eso está en la Constitución. Entonces nadie va a venir a expropiar tierras. Aquí nadie va a venir a medir con pitas. Esto le corresponde a Juan Pérez. Aquí no se van a venir a sembrar mojones y hacer divisiones. No, señores. Tenemos un ordenamiento jurídico, como lo dice el candidato ganador, que debe de respetarse ese ordenamiento jurídico. Deben de haber consensos para salir adelante de la situación en la que se encuentra el Estado. Luego tenemos las tierras municipales. El presidente de la República estaba facultado para entregar tierras municipales a colectividades indígenas. Aquellas tierras que no tenían dueño, aquellas tierras que se encontraban en el abandono o eran tierras de las municipalidades. El presidente tenía esa facultad de dotar de esas tierras a las colectividades indígenas. Proyecto realmente maravilloso, el cual Carlos Castillo Armas, golpista, que toma el poder cuando sale Jacob Arbenz y Guzmán, se viene abajo todo este proyecto. ¿Cuáles son las características del decreto 900? Se basaba fundamentalmente en la realidad histórica, económica y social de Guatemala. Es decir, que a través de este aspecto eminentemente colonial, esos aspectos históricos, sociales, económicos, políticos, se fundamentaba el decreto 900. Este se creó con un criterio y concreto y objetivos, con criterios propios y objetivos, en el seno de una moderna ideología económica y política. Resulta dificultuoso precisarlo por ser un rubro de una programación política integral para lograr el desarrollo. Es decir, que el CACIF, que es la coordinadora de todas las cámaras empresariales, ellos tienen que trabajar de la mano con el actual gobierno. Se han manifestado en que sí, pero no se han manifestado directamente en un apoyo integral. ¿Por qué? Porque son parte de un sistema que nos tiene en esta situación. Sin embargo, están abriendo espacios porque no les queda otra. El pueblo en las calles se los está exigiendo. ¿Y cuál es el pánico? ¿Cuál es el temor? Una vez Yamatei acepte los hechos de que él es el líder de esta gran corrupción, se van todos al bote. Se van todos presos. Pero él quiere salvar su pellejo como rata en el barco que se está hundiendo y quiere entregar el poder. Él no lo quiere entregar. Porque falta que lleguemos el 31 de octubre y falta que lleguemos al 4 de enero, al 14 de enero. Se está presentando una batalla, señores,
realmente de camino de piedras. Sigamos. El objetivo primordial y específico del decreto 900, ley de la reforma agraria, otorgar créditos para la producción agrícola a la pequeña economía campesina, agricultores propietarios, arrendatarios, destinados a complementar la reforma agraria. Esta ayuda financiera por medio del Banco Nacional Agrario. Entonces, la reforma agraria integral debe de comprender. Yo les puedo explicar a ustedes una reforma agraria sin estarles leyendo. ¿Cómo es que se conforma? Es que una reforma agraria no es necesariamente de las expropiaciones, no necesariamente de entrar en aspectos de carácter violento, no. La reforma agraria actualmente se realiza a través de acuerdos con la sociedad civil, con los grupos étnicos, con los grupos vernáculos, con los grupos que conforman parte de esas comunidades que trabajan en el campo. Pero para ello, señores, es necesario fundamentalmente la ampliación de carreteras. ¿Qué tiempo se tardan los campesinos en Huehuetenango en bajar sus productos a lomo de mula hacia las carreteras? Las carreteras no son suficientemente propicias para que ingresen los vehículos a sacar los productos porque no están asfaltadas. En la época de lluvia, señores, es un gran problema y todo ello encarece los aspectos de las ventas de los productos, como también perjudica a las personas que están bajando y otros que están trayendo el producto a la capital o para exportarlo. No solamente es lo de las carreteras, sino que en una reforma agraria, los propietarios, los latifundistas, a quienes hay que hacer un censo si es que están trabajando las tierras, ellos deben de crear centros de salud, ellos deben de crear escuelas, capacitar a la gente de las comunidades indígenas y del interior, principalmente a los campesinos. Pero a estos no les conviene enseñarles a trabajar con una asistencia técnica y crediticia actualmente. ¿Por qué? Porque continúan con la misma mentalidad retórica de la época colonial. No quieren abrir ni romper los espacios. Prefieren ellos mantener a esta gente en el sistema eminentemente feudal, darles un pedazo de tierra para que vivan y que ellos vayan viendo la forma de cómo estarle pagando al terrateniente o al latifundista. Bueno, por lo anterior, una reforma agraria debe ser un proceso masivo, rápido y drástico de distribución de derechos sobre la tierra y sobre el agua. Debe haber participación de las fuerzas políticas al servicio de la reforma. Es un proceso de alto coste pagar las tierras expropiadas, prestar ayuda económica, asistencia técnica, educacional, por lo que el Estado debe ser dinámico y rector fundamental de una reforma agraria. Si en este periodo no se da una reforma agraria, pues que se dé en el otro, pero que vayan cambiando las estructuras económicas de la gente campesina, de la gente del interior, que tengan para poder subsistir.
que tengan para el sustento de sus hijos, que si bien les van, tienen tortilla con sal en el interior de la República. Esa es la verdadera realidad por la que atraviesa este país. Bueno, sigamos. Tenemos los tipos de reforma agraria. Fíjense más. El que proponen los grupos conservadores, que se encuentra ejemplificado en varios países latinoamericanos, cuyos poderes legislativos controlan estos sectores. Aquí podríamos mencionar al CACIF, al Congreso de la República. Tenemos el otro sistema, la incorporación a la reforma de todo el campesinado o parte de él. Tenemos dos causas entonces fundamentales, dos tipos de reforma agraria. La que tenemos por parte de los conservadores, latifundistas, terratenientes, y la otro tipo de reforma agraria que es la que proponen las clases trabajadoras, la gente campesina. Por lo tanto, debe de unificar esfuerzos a través del diálogo, a través de los acuerdos, de la firma de los acuerdos de paz, de acuerdo a los derechos humanos. Si se quiere salir adelante en el sistema por el que nos encontramos. El problema que se encuentra actualmente es que prácticamente más del 50% en el Congreso se quedaron los corruptos, en donde la situación se ve difícil, la gobernabilidad por estos transeros que se quedaron. El pueblo, no sé qué le sucedió. Quedamos en que no se votaban por ellos, porque ya los conocemos. Y estos son los que se van a oponer a los cambios de carácter estructural y económico del país. Porque ahora, con respecto a las licitaciones, se van a realizar en otra forma. La construcción de una carretera, por ejemplo, de Guatemala al puerto de San José, en donde cobraban millonadas de millones a los mismos y continuaban siendo los mismos. Las grandes millonadas que pagaron con ese paso que está en Chimaltenango y que cada media lluvia que cae, señores, valga la redundancia, es un desastre. Entonces ahora se busca otro mecanismo en donde ahora se les va a cerrar el chorrito de pisto para todos estos corruptos. Y todo ese dinero de la corrupción, yo les aseguro, va a pasar a formar parte para, para un desarrollo sostenible, para la educación, para la creación de escuelas y para muchos aspectos que se requieren en el interior de la República. ¿Qué son las causas que impiden una reforma agraria? El poder económico, el político, que se encuentra en manos de una minoría del Estado y el derecho responde a los intereses de esta clase minoritaria dominante, que son los terratenientes, que son los latifundistas y que son el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, dictando órdenes extra petit, señores, fuera de lo normal. El orden jurídico vigente, entonces, concretiza formalmente su poder económico y político. Causas que impiden una reforma agraria. El poder económico y político se encuentra en manos de una minoría. Sí, esa minoría que está cooptada por el Estado. De una minoría del Estado
Y el derecho responde a los intereses de esa clase minoritaria dominante, la Corte Suprema de Justicia. Responde a los poderes eminentemente corruptos. El orden jurídico vigente concretiza formalmente su poder económico político. Un impedimento de orden legal, el orden jurídico, tiene su expresión fundamentalmente en las constituciones políticas de los estados. Ejemplo, razones exclusivamente de necesidad o de utilidad públicas o de interés nacional para llegar a la expropiación. Cuando se contempla la propiedad como función social, no existe una legislación agraria específica, en cuyo caso es la legislación civil la que norma situaciones emergentes de la actividad agropecuaria. Los monopolios internacionales o internos de cada país son un serio obstáculo para las reformas agrarias, dándose tres tipos de los monopolios. Vamos a ver. Esos tres tipos de monopolios tenemos el monopolio de la tierra. Radica fundamentalmente en las grandes extensiones de tierra que conforman los latifundios y que se encuentran estos en pocas manos. ¿Por qué el otro monopolio de los créditos? Porque estos créditos son específicamente para determinada clase, no para la clase campesina, sino para aquellos capitalistas y terratenientes. Y tenemos el monopolio del comercio, el monopolio del cemento, por ejemplo, el monopolio, por ejemplo, del pollo, el monopolio también de lo que son ahorita la creación de los aceites a través de estas plantas que se están fortaleciendo en el norte del país y en la parte de Huehuetenango para la creación de todos esos aceites y la creación de aspectos eminentemente comerciales para exportación. Bueno, creo, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Una hora exacta. Y el próximo día de clase entramos a lo que es la contrarrevolución. ¿Cuántos alumnos sabemos? Vamos a ver. Por favor. 121, licenciado. Muchas gracias. Bueno, pónganme atención. Yo no sé por qué no les han llegado las notas. Se las voy a enviar en este momento. Y desde luego, pues, para los que acaban de incorporarse a la clase, quiero felicitarles porque les fue excelente. Las notas están de 25 para arriba. 25 puntos de zona. Los jóvenes, pongan atención, los jóvenes que no se examinaron por determinados motivos, se van a examinar el día viernes a las 4 de la tarde. A esa hora se va a examinar la sección I y la sección H. Por lo tanto, no van a tener clases. Repito, el próximo viernes a las 4 de la tarde se someterán a la evaluación del examen extemporáneo o extraordinario
Bueno, es el examen fuera de tiempo, que no se pudieron examinar el viernes a las 4 de la tarde. Ese día no voy a dar clase porque voy a evaluar. Dentro de 5 o 10 minutos, jóvenes, ustedes tienen sus notas. ¿Por qué no les ha llegado? Lo ignoro. Pero yo se las enviaré dentro de 5 minutos. Pasen feliz tarde y nos miramos el próximo día de clases. Licenciado, una pregunta. ¿Qué manda? ¿Por qué medio nos va a entregar las notas? Como siempre se les ha enviado. En la cartelera. Sí, para mí que es la cartelera virtual. Yo lo que hago es que me dan el programa de la cartelera virtual de la facultad y ahí ingreso las notas, las grabo y se las envío. Yo las tengo grabadas y se las envié. ¿Por qué no les ha llegado? No sé. Pero llega dentro de 5 minutos. No se preocupe. Está bien, gracias.